Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios, en este miércoles 9 de noviembre del año 2022. Y qué gusto que usted nos pueda acompañar para poder analizar esos temas tan importantes a nivel nacional e internacional. Uno de esos temas fundamentales es cómo está el sistema político actual. Es decir, ¿es necesario que continúe? ¿Es necesario que cambie? ¿Estamos dispuestos a aceptar esa transformación? Y si nos vamos a analizar los elementos del poder actual, podemos ver si la moral nacional de El Salvador se ha levantado en comparativa con años anteriores, y en todo caso también una reforma constitucional es necesaria para resolver los problemas de actualidad, o simplemente debemos quedarnos con lo que se estableció hace casi 30 años. Y saben, cada uno de esos criterios hay que analizarlo con nada más y nada menos que Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por primera vez en nuestro estudio. Muchas gracias, yo también. Bueno, y qué gusto que nos haya acompañado, no sé. Seguro. Y antes de entrar a ese tema que has planteado, claro, quiero recordarle a la Alcaldía Municipal de San Salvador que en el reparto Santa Leonor los vecinos me han contado que una jauría de perros ha tomado el control del bosquecito que ahí hay, y también de las áreas verdes donde llegan muchas personas a jugar, a descansar, a hacer ejercicio. Y esa jauría de perros es una amenaza. Le cuento esto a la alcaldía municipal porque entiendo que tiene que ver con la salud de los perros según la ley nueva, pero también con la salud de las personas. Ojalá que eso se resuelva lo más rápido posible. Un saludo a Santi, que allí en Ciudad Arce, en el barrio La Esperanza, acaba de cumplir 5 años. Va bien, Santi, va bien. Y ya estás aprendiendo a leer. Un abrazo a Santi, a sus padres, a sus abuelitos. Expreso nuestro pesar por la muerte del doctor Héctor Mauricio Arce Gutiérrez, que murió recientemente. Nuestro pesar a su familia, a sus amigos y al grupo de sus abogados. Él era un abogado muy distinguido y muy estudioso. Nuestro pesar por su muerte. En la ONU se acaba de dar una votación histórica que hace muchos años que se sigue dando. 188 países votaron por el levantamiento del bloqueo estadounidense a Cuba. Esto es un problema de dignidad y de ética del imperio estadounidense. Ese imperio no tiene ninguna condición para imponer su régimen a ningún país. Todo país debe establecer su forma de gobierno que haya escogido libremente. Celebramos esta nueva victoria de la Revolución Cubana. El 7 de noviembre se cumplió un año más de la victoria de la Revolución Bolchevique en Rusia, que abrió nuevas luces para la humanidad. Es un proceso dirigido por Lenin, el cerebro político de Lenin, y realizado por el heroico pueblo soviético. Esos tiempos siguen marcando la hora de los acontecimientos contemporáneos. Ahora bien, vos has hablado del sistema político y de los cambios en el sistema político. Hay dos palabras que están muy avecindadas: el sistema político y el régimen político. El sistema político es el conjunto de reglas que están contenidas en lo que se llama la constitución política. El orden establecido. Sí.
Pero el régimen político es la forma como funciona ese sistema, cómo se vive ese sistema. Ese es el régimen. En la Constitución se establecen las reglas de un juego, pero el juego no se juega en la Constitución. Allí están contenidas apenas las reglas. El juego se juega en la sociedad, es decir, en el contexto. Las reglas están contenidas en el texto. Es allí, en el contexto, en la sociedad, donde se encuentran las condiciones que determinan si el sistema funciona o no funciona, si se cumple o no se cumple. Es allí, en el contexto, en lo que se llama régimen político. Por ejemplo, la Constitución establece derechos. El derecho al trabajo. Pero ¿a dónde se decide si la gente tiene trabajo o no tiene trabajo? Ya no es en el texto, es el contexto. Es decir, allí donde está el régimen. Ahora bien, todo sistema está sujeto a cambios y a transformaciones. Siempre que hay una reforma de la Constitución, o una nueva ley, o una reforma a la ley, hay un cambio del sistema. Pero siempre que hay un cambio profundo y total, se desarrolla una transformación. ¿Qué obliga a esa transformación? ¿Qué es lo que obliga a esa transformación en determinados momentos históricos? Cuando hay cambios fundamentales en el contexto. Generalmente, cuando aparece un nuevo grupo tomando el poder o tomando el control de los aparatos del Estado. Aquí diferenciamos dos cosas: Estado y gobierno. El Estado es el conjunto de aparatos decisivos permanentes. El Estado es la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, el Ejecutivo, la Policía, el Ejército, la Corte de Cuentas, las Procuradurías. Esos son aparatos políticos que en el mundo del derecho se conocen también como instituciones, pero son aparatos políticos. Ahora, ¿quién administra esos aparatos? Este es un equipo humano que se llama gobierno. El gobierno es el administrador del poder del Estado, de ese poder permanente. Ahora, esos aparatos tienen dueño. Tienen dueño. ¿Y quiénes son los dueños de esos aparatos? Los grupos dominantes. Que no podemos decir que el grupo dominante directamente es el pueblo. No. El grupo dominante es aquel cuyas ideas se encuentran en la cabeza de la mayoría de personas en la sociedad. Es decir, yo domino por las ideas. Claro, el que domina por las ideas también domina por el dinero. Pero el que domina no es en primera instancia el que tiene más dinero. No. Eso de tener más dinero le permite ser dueño de las ideas que habitan en la cabeza de los más pobres, de los menos pobres, de los no pobres y también de los ricos. Eso se llama dominio. Es decir, el dominio es ideológico. ¿Cuándo y en qué circunstancias se produce un cambio del sistema? Es decir, un cambio de reglas. ¿Cuándo se produce un cambio en el juego? Es decir, allí, en el contexto, en la sociedad, hay un cambio en el juego. Y los jugadores
son otros. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país en este momento? Que otro sector económico y clasista ha tomado el control de los aparatos del Estado, de esto que estamos hablando. ¿Por qué es más evidente en este contexto ese cambio, esos nuevos actores que establecen las reglas del juego y no como se había establecido en 2009 con la llegada de la izquierda al poder? ¿Por qué es más notable el cambio ahora que en 2009? Porque ese bloque que ha llegado a controlar los aparatos del Estado, y esto es importante precisarlo, porque otra cosa es el poder. Otra cosa es el poder. ¿Quién tiene el poder en El Salvador en este momento? Sectores oligárquicos. Ahora, el bloque que controla el aparato del Estado necesita establecer un nuevo juego. Y para eso necesita establecer nuevas reglas del juego. Cuando se establece ese nuevo juego, que consiste en construir una nueva economía, ya no oligárquica, sino moderna, consiste en recuperar el aparato del Estado, de tal manera que ya no sea patrimonio total del mercado, sino que el mercado sea instrumento de ese aparato del Estado. Necesita construir una nueva lógica económica. Que el mercado no esté sobre el Estado. No. Sino el mercado, instrumento del aparato del Estado. Necesita construir una nueva lógica económica vinculada fundamentalmente a las transformaciones industriales, que no niega el comercio, no, pero es la industria el nervio fundamental. Necesita hacer transformaciones en la ciencia y la tecnología, porque si no hay ciencia, no hay industria. Necesita transformar la educación, la agricultura, porque se necesita asegurar la comida de la gente. Soberanía alimentaria. Sí, porque si no hay comida, no hay cerebro. Ese bloque que tiene el poder necesita diferentes amigos en el planeta, diferentes relaciones, sacudiéndose la coyunda aceitosa y pestilente que siempre ha caracterizado a los gobernantes de este país sometidos a Washington, que es hoy por hoy un poder primitivo y atrasado. Y para analizar cómo es que este contexto sigue cambiando y cómo es que el poder se mueve, hay que analizarlo tras la pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Analizamos los elementos del poder y tal como estamos escuchando, cómo se mueve, cómo han cambiado las reglas del juego político, podemos establecer que uno de esos elementos es la moral nacional. ¿Qué tan identificado usted se siente con su país? ¿Qué tan orgulloso se siente de mencionarlo, de ver cómo es comparado con las demás naciones? En comparativa con todos estos
contexto, con todos estos tiempos y con el nuevo juego, la moral nacional se ha elevado, no ha cambiado o se ha reducido. Dagoberto, por favor. Este es un territorio muy importante. La moral y la ética son parcelas avecindadas desde siempre. En la antigua Grecia, al principio se entendía que lo bueno, lo legal, lo conveniente, lo útil, lo santo, era al mismo tiempo lo debido. Y la sociedad tenía que hacer eso. Entonces, la ética era obligatoria y la ética era el corazón de la política. Pero los poderosos se dieron cuenta que eso no era conveniente. ¿Por qué no lo era? Porque el poder de ellos era justo para ellos, era conveniente para ellos, era lo debido para ellos, aunque los otros aguantaran hambre, aunque los otros no tuvieran derecho. Entonces separaron la ética y la moral del derecho. Separaron la ética y la moral de la política y del poder. Eso ha ocurrido a lo largo de los años. Ahora, una cosa es la moral y otra cosa es la ética. La ética es la sistematización científica del orden, de lo debido, lo justo, lo bueno, lo malo. Toda esa sistematización se llama ética. Es una caja de reflexiones teóricas importantes. Pero la moral es el conjunto de reglas de comportamiento. La ética no da reglas de comportamiento. Eso lo hace la moral. Ahora bien, en el mundo de hoy, ni la ética ni la moral tienen que ver con los hechos ni con la conducta de las personas. A poca gente le importa eso, porque se separó de la política y del derecho hace muchos años. Ahora bien, pero aquí estamos llamando moral al ánimo del pueblo, al orgullo del pueblo de sí mismo, a la identidad del pueblo. A ese conjunto de cosas le estamos llamando moral, porque es muy importante. ¿En qué medida el pueblo salvadoreño se siente en este momento orgulloso de sí mismo? Eso es clave. Es el ánimo de la gente, orgulloso de sí mismo, porque se está haciendo lo que en otras partes no se está haciendo. Entiendo yo que el gobierno tiene interés en eso. Hay un punto que afecta la moral. Es el tema de la emigración. Porque una parte de las personas piensan que nosotros le debemos el favor de la emigración a los Estados Unidos. Y no. Los salvadoreños que están en los Estados Unidos están construyendo riqueza para los Estados Unidos. Hay gente que va a trabajar y gente que va a producir. La economía estadounidense depende en parte del trabajo de nosotros en las diferentes ciudades. Ellos nos deben a nosotros. Ojo, el trabajo de los emigrantes es parte fundamental de la economía de ese país. La lógica económica de ese país comprende el trabajo de los emigrantes. Es un hecho tramposo, porque el trabajo de los emigrantes no tiene derechos sindicales. Entonces, al emigrante salvadoreño le pagan menos.
pero hace un buen trabajo. Hay más de alguno que hace cosas ilícitas, eso siempre ocurre, pero el grueso, estamos produciendo riqueza para ese país. Nos deben eso. Es como los invasores españoles en 1492. Nos deben todo lo que se robaron de nuestras tierras. Se los vamos a cobrar. Europa es por lo que Latinoamérica es y Europa también es por lo que África es. Claro, ojo, no solo Europa, el mismo capitalismo planetario. Lo que se llama acumulación originaria de ese capitalismo salió de estas tierras. Mira. Y España se convirtió en la primera potencia de ese momento. Claro que España siempre fue muy chiquito para nosotros. Desde luego. Parte de lo que usted mencionaba también es que El Salvador, con las reglas del juego, necesita una nueva constitución. ¿Y cómo esto lo conectamos con la moral nacional? Es que te sientes como salvadoreño orgulloso de pensar en tener una nueva constitución que sí responda a los retos actuales. Don Dago, por favor. Exactamente. El pueblo debe saber, y el pueblo lo sabe muy bien, que es el artífice real de este momento político que estamos viviendo. El pueblo fue capaz de desarrollar una guerra de 20 años, la guerra popular de 20 años. Fue el pueblo, victoriosa. Y luego, después de esa guerra, se abre un periodo de 30 años donde al pueblo se le impuso el neoliberalismo. El pueblo votaba o por Arena o por el Frente. 30 años después, sin embargo, el pueblo le voló la cabeza a los dos. 30 años después. Y abrió el pueblo este nuevo momento histórico. Nayib Bukele es, en esas circunstancias, instrumento de la gente. La gente dijo, que este sea, sin conocerlo. Pero la sabiduría política de la gente le indicó que ese era el camino. Y sigue siendo instrumento político de la gente. El momento en que Nayib Bukele deje de ser instrumento político de la gente, se va a saber. Y la gente lo va a saber. Y la gente lo va a entender. Ahora bien, hay reglas del juego. Y hay un juego, como lo hemos explicado. El juego es independiente de esas reglas. Mira qué drama. Es un problema del derecho. El juego es independiente de esas reglas. Cuando cambian las reglas en base a reformas, la fuerza de ese cambio sale de aquí, del contexto, de la sociedad, donde está el juego y donde estamos los jugadores. Todos los salvadoreños somos jugadores de un juego que no conocemos y no sabemos que somos jugadores de ese juego. Muy bien, pero hoy que hay un cambio en el aparato, debe haber un cambio en las reglas del juego, porque ha cambiado el juego. Entonces impone una nueva constitución. Eso es absolutamente necesario para los que hoy controlan el aparato del Estado. Y para el pueblo. El pueblo siempre debe saber que las constituciones no las hacen los abogados. Y no es cosa de iluminados jurídicos, no. Es cosa de olfato político animal, instinto animal, que tiene que ver con el poder. Con el poder. Por ejemplo, debe haber referéndum. Debe haber plebiscito. Hoy no hay.
porque esta es la constitución oligárquica. Y precisamente a eso vamos. Una nueva constitución debe tener plebiscito, debe tener referéndum. Hay que averiguarlo tras la pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya hace unos programas comentábamos que ¿por qué es necesario un referéndum? ¿Por qué es necesario un plebiscito? A ver, muchos de ustedes han escuchado, mire, a nosotros nadie nos preguntó si queríamos la dolarización. A nosotros nadie nos preguntó si queríamos privatización. Nadie nos preguntó, digamos, si querían Bitcoin. Funcionara algo o no funcionara, no se le consultó a la gente. Pero es que el sistema político, ¿qué es lo que le establece? Que la democracia debe ser representativa. Y no solo eso, sino que la Constitución le menciona que esa es una cláusula pétrea. Es decir, que estamos encadenados a la Constitución de 1983. Para muchos le tendrán miedo a la palabra reelección, pero se entiende que esto va más allá de si se reelige al presidente Nayib Bukele o no. Entonces, Dagoberto, el pueblo merece estas herramientas, estos instrumentos para ser partícipes de su futuro, como el plebiscito, el referéndum. Desde un principio, desde que se montó el Estado, allá por 1841, después que se derrumbó la República Federal de Centroamérica. ¿Y por qué no ha existido? ¿Por qué aparece en el 2020? La caída del oligarquía. Sí, porque por primera vez hay un movimiento político social que debilita el poder de los oligarcas. Y entonces aparece la posibilidad de que a la gente se le consulte. Eso, para el viejo poder oligárquico de nuestro país, es una ofensa, porque al pueblo no se le debe consultar nada. Pero ahora hay otro momento histórico, construido por el mismo pueblo. Y entonces aparece la figura referéndum y plebiscito. A vos te consultan el referéndum cuando se trata de aprobar una nueva ley. Y a vos te consultan en plebiscito cuando se trata de aprobar una nueva política. Pero además, el proyecto de constitución trae otra figura, el referéndum revocatorio, en donde a mitad del periodo del presidente a la gente se le consulta si quiere que el presidente continúe o que salga. Ese es lo que se llama el poder en manos de la gente. Y eso viene en la reforma de la Constitución. Se llama referéndum revocatorio. Y vienen otras cosas que fortalece a la gente y la convierte en pueblo. Cuando hablamos de gente, estamos hablando en una referencia a la gen, que es una figura de los romanos. Siempre que 10 tribus se reunían, a eso los romanos le llamaban gen, con T al final. De ahí viene la palabra gente. Es la humanidad. Pero el pueblo no. El pueblo es otra figura jurídica política. Jurídicamente
El pueblo es el subordinado del Estado, porque es el que tiene el deber de votar. Políticamente se le dice a la gente que el pueblo es el soberano. Trampa. Jamás. Jamás. Porque en este orden, eso no es así. Hay que cambiar el orden. La Constitución del 83 dice que el soberano es el Estado y no el pueblo. ¿Cómo la gente ha podido vivir sabiendo que esa Constitución no le da el poder como tal a la gente, sabiendo que el sistema, como usted tal cual lo establece, obedece a un grupo de oligarcas? Y otra cosa, ¿cómo la gente puede saber que no se está quitando una vieja oligarquía para establecer una nueva? Ese es el gran desafío y el gran reto. En la historia siempre se enfrenta eso. Eso hizo Monseñor Romero. Monseñor Romero, que es nuestro héroe, es al que más queremos, se enfrentó a esa oligarquía. A esa oligarquía. Recorrió el territorio del reto, que el reto es el obstáculo que vos hallás en tu camino. El reto es la amenaza que está afuera de vos, es el reto. Y el desafío es tu actitud ante ese reto. Es decir, el desafío tiene que ver con vos. ¿Qué haces vos ante ese problema? ¿Te haces cargo? ¿Te encargas de la carga o no? Monseñor Romero aceptó el reto y fue desafiado. Y lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Ellos, los señores. Los señores. Ahora, en esa historia de Monseñor Romero encontramos la historia de todos nosotros. Por eso Monseñor Romero es el más valiente de nosotros, el más justo de nosotros, el más honrado, el más inteligente, es el mejor de nosotros. Por eso, mira cómo Monseñor recorrió el diapasón y su pensamiento se transformó en el desarrollo de la lucha. El pueblo que tiene una inmensa sabiduría, no estoy hablando de educación, es otra cosa. Puede tener educación, pero no sabiduría. Puede tener sabiduría y no saber leer. Porque la sabiduría es una palabra que quiere decir el que tiene sabor. Y eso tiene que ver con que la persona sabia sabe tanto de la realidad que la saborea. Eso tiene que ver con la comida. Y dice, esto no huele bien. Esto no huele bien. Y es correcto. Esa es la sabiduría. La otra cosa es la educación. Estamos hablando de los libros, de todo eso. Es otra cosa. Pero esa sabiduría está en manos de la gente. El pueblo sabe que hoy es un momento crucial, decisivo. Y está preparado para jugar esas nuevas reglas del juego. Recordemos que esos cambios bruscos de repente no le hacen bien a la población o tarda muchísimo en poder consolidarse y adaptarse a esas nuevas normas. Esa es una figura muy conocida, que los dueños del poder dicen, es que el pueblo no está preparado todavía. Siempre lo está. Y entonces, ¿y quién le da clases al pueblo sobre cómo ser libre?
Es decir, ¿y cómo liberarse de la coyunda de los oligarcas? ¿En alguna escuela se le enseña eso a la gente? No. Entonces, cuando se dice que el problema es que el pueblo no está preparado todavía, es trampa. Es trampa. El pueblo aprende por su propia lección, como aprendemos todos. Yo estudié Derecho en mi tiempo, por una razón, para que me explicaran qué dianches es el Estado. ¿Y a dónde me van a explicar eso? En la Facultad de Derecho. No, jamás. Ni le explican tampoco ni cómo funciona el poder, No. ni cómo es el papel de la realidad. En absoluto, no. Entonces aún no lo he aprendido del todo, no creas vos, todavía no. Pero te estamos aprendiendo, es lo que hemos hablado aquí. Y al pueblo le encanta entonces estar aprendiendo del contexto actual y se siente orgulloso de esos cambios que la misma ciudadanía ha generado. Claro, todo esto que estamos viendo, hay un artífice, es el pueblo. El pueblo ha decidido darle más tiempo al gobierno. Atreverse a lo desconocido. Sí, está mirando, pero está mirando a los otros. Aquellos los conoce bien. No. Y a esto le está dando tiempo. Estos deben saber eso, deben entender eso muy bien, no equivocarse. Y deben de saber que una cosa es el trabajo de las obras faraónicas y otra cosa es los frijoles de la gente, el queso, la tortilla, el agua, la medicina, la escuela, la cama donde se duerme. Todos dependemos de eso. Qué importante saberlo, don Dagoberto. Y vamos a una nueva pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y siguiendo en el ámbito político, vamos a evaluar qué es lo que un país con alta democracia necesita. Claro, para muchos, la oposición es elemento fundamental del funcionamiento de la democracia. Entonces, en ese sentido, la oposición actual necesita desaparecer, necesita renovarse, abandonar esos viejos principios, adaptarse a los nuevos que le permitan continuar y ser una alternativa a la gente en caso de una falla a futuro del actual sistema. ¿O qué es lo que debería ser una oposición en un contexto como el nuestro? Dagoberto, por favor. Has tocado un tema mortalmente importante, el tema de la democracia. ¿Quiénes inventaron la palabra democracia? La palabra. Griegos. Los poderosos en Atenas, los que no trabajaban, pero eran los dueños de la tierra, dueños de los esclavos que trabajaban la tierra y dueños del producto del trabajo de los esclavos. El 90% de la población de Atenas eran esclavos. Sí. El 10% eran libres. Estos eran los científicos, los filósofos, los cultos.
Estos inventaron la palabra. Demos, el pueblo, y Kratos, poder. Pero el pueblo, ¿quiénes eran? Eran ellos. Es decir, la minoría. Mira, la minoría. Y el resto, y el 90% de la población no era nada, eran cosas, eran esclavos. Por eso, cuando el ser humano se encuentra frente a la palabra democracia, se debe preguntar, ¿para quién? ¿Y de quién? Porque cuando un banquero habla de democracia, está hablando de la democracia de él. De él. Cuando un país rico y poderoso habla de democracia, también está hablando de la democracia de sus empresas, de sus negocios. Pero, bueno, ¿y la democracia para el pueblo? ¿Es la misma democracia que para los dueños de la tierra y de las industrias? No es la misma democracia. ¿Debería? Claro. ¿No? Porque el demos y el kratos, el poder de la gente. Pero se entiende la democracia como el poder de una minoría poderosa. Pero además, a nosotros nos enseñan desde la escuela que la vida y la muerte no tienen nada que ver. Que el principio y el fin no tienen nada que ver. Que lo malo y lo bueno tampoco. Y no es así. Entonces nos enseñan que la democracia y la dictadura no tienen relación. Pero ocurre que toda dictadura es también una democracia. Y toda democracia es también una dictadura. Cuando Augusto Pinochet montó en Chile en 1973 la dictadura más sangrienta, ¿cómo le llamaban a esa dictadura sangrienta? Democracia. Defensora, decían, de la civilización judeo-cristiana. Claro. Con el apoyo de los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, cuando esa democracia expresa los intereses de la mayoría del pueblo, la minoría poderosa, ¿cómo le llama? Dictadura. Cuando esa democracia expresa los intereses de una minoría, ¿qué es esa democracia de la minoría para la gran mayoría? Dictadura. Ahora, ¿qué democracia se está construyendo en nuestro país en este momento? ¿Es la de los banqueros? ¿Es la de los gringos? ¿O es la de la gente? ¿Quién está decidiendo el concepto y la aplicación del mismo? ¿Sí? El pueblo está haciendo un gran ejercicio político. Para el pueblo, democracia es trabajo, salario digno, seguridad, vivienda, comida, salud, escuela digna para sus hijos, ropa decente, zapatos decentes. A eso se le llama democracia. Pero a eso le llamo yo y a eso le llama la gente del pueblo democracia. Para los poderosos, democracia es otra cosa. Es su pisto, su ganancia. A lo que Monseñor Romero le llamaba democracia, los oligarcas le llamaban dictadura. Hay que leer a Monseñor Romero de esto que estamos hablando. Él habló y escribió. Y si en aquel entonces, hablando del contexto de Monseñor Romero, los oligarcas hablaban, no de dictadura, sino, o tal vez sí, pero la palabra clave, comunismo, ¿cuál sería ese concepto en la actualidad? Ellos usan la palabra comunismo para todo aquel esfuerzo de redención de la mayoría de la gente. Monseñor Romero habló y escribió de eso también, incluso del marxismo,
Y Monseñor no rompió lanzas contra eso. Vamos a hacer programas, oíste, aquí en este canal, para explicar el pensamiento de Monseñor Romero. Y vamos a traer sus textos, donde él se refiere a todo eso, a Marx y al marxismo. Claro. Y sería, desde luego, un verdadero placer poderlo analizar. Por supuesto. Y todos los salvadoreños deben conocer ese pensamiento. Y los curas en primer lugar. Los curas en primer lugar. Y las monjas también en primer lugar. Aparte. Desde luego. Sí. Dagoberto Gutiérrez, vamos a una nueva pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, la actual democracia, con todo esto que hemos estado dialogando, cada uno de sus criterios, ¿se ha debilitado? ¿Se ha fortalecido? ¿O está en una fase de transformación y evolución que es natural en todas las democracias? Correcto. Notado, por favor. La democracia se ha debilitado y se ha fortalecido. No es lineal, es cíclica. Es que la democracia no es una. Esto es fundamental. No. Y yo repito, debo preguntarme, ¿para quién es la democracia? ¿Y de quién es la democracia? Porque aquí se ha debilitado la democracia de los partidos políticos. ¿Pero ha aumentado? Pero ha aumentado la democracia de la gente. No ha aumentado suficientemente. No, pero es así. Pero no se ha fortalecido la democracia de los partidos políticos. Tampoco se ha fortalecido la democracia de los oligarcas. Y la gente, el pueblo, debe ir observando las medidas y las políticas que se van tomando y lo que se va decidiendo para seguirle la pista a qué democracia se fortalece. Tampoco se ha fortalecido la democracia de los gringos, que es la misma democracia de las grandes empresas. ¿Es algo positivo que no se haya fortalecido esta democracia? Totalmente positivo y absolutamente necesario. Y se debe fortalecer la otra democracia, la de la gente. Es que entre una democracia y otra democracia hay una guerra a muerte. Una guerra a muerte. Si se fortalece la democracia de los poderosos, esto implica la muerte de los débiles. Si se fortalece la democracia de los débiles, esto implica la posibilidad de redención de los poderosos, porque el pueblo es generoso. ¿Y existe la posibilidad de un equilibrio de poderes? Nunca. Jamás. Jamás, no, hombre. Eso no. Eso son palabras. ¿Y por qué no? Porque lo que mueve un poder y lo que mueve otro poder es el interés. Como decía Hans Morgenthau, las naciones se mueven por el mismo interés. Sí, claro. ¿Y qué es un interés? Es una necesidad organizada. Organizada políticamente, ideológicamente, filosóficamente y hasta militarmente. Hay tres fuerzas que mueven al ser humano: el amor, el poder y el interés. No somos los únicos animales interesados, no.
También la naturaleza tiene intereses. Mira un árbol, cómo sube buscando el sol que es la vida. Ese es el interés. Hay de aquel que no tiene intereses, entonces no vale nada. ¿De qué sirve un ser humano desinteresado? ¿Para qué? No se mueve, no vive, no existe. No existe. Bueno. Dagoberto Gutiérrez, qué gusto haberlo tenido con nosotros en esta noche. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, Sí. pero no dudamos un solo instante en que nos seguirá acompañando en muchos programas más. Seguro, estudiemos el pensamiento de Monseñor Romero para toda la gente. Desde luego, y así será. Sí. Amigos, un abrazo para todos y para todas. muchísimas gracias, don Humberto. No sé por qué le estoy diciendo así. No, otra vez. Ya me van a molestar yéndole ahí. No. Otra vez. Muchísimas gracias, Dagoberto Gutiérrez. Y ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, como siempre, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.